un día imaginario que cambiaría la vida de todos, una revuelta sombría e inquietante. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué? ¿Qué habría sucedido en ese día? Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de horrores y misterios que rodean a Surinder Kohli, un nombre asociado con actos impactantes de canibalismo. Su historia se remonta a los imponentes paisajes del Himalaya, en un pueblo donde nació, y sigue un camino trágico y perturbador. La sociedad india, estratificada en castas, le reservó a Kohli una vida de privaciones. Siendo Dalit, la parte más marginada, enfrentó las dificultades de una realidad marcada por el prejuicio. Pero, ¿qué lo llevó del anonimato a la crueldad? En una metrópolis llena de contrastes, Moninder Pander, un hombre de riqueza exorbitante, y Surinder Kohli, el oscuro e introspectivo empleado, trazaron caminos destinados al terror. Las desapariciones de niños, familias pobres que clamaban por justicia, la policía inerte. La revuelta creció, la frustración se hizo presente. La población decidió actuar, desvelando los secretos ocultos de un lujoso bungalow, donde rastros macabros emergieron de sus entrañas. El horror condujo a la acción y la lucha por la justicia se intensificó. Una implacable jornada para revelar la verdad estaba a punto de comenzar. Pero, ¿qué encontraron las autoridades dentro de la cabaña? ¿Por qué los niños desaparecidos estaban vinculados a ese lugar sombrío? माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश स्टे ऑर्डर की कॉपी मिली है हम लोगों को, जिसमें ये आदेशित किया गया है कि इसकी फांसी की सजा 1 हफ्ते के लिए रोक दी जाए, तो उसका पालन किया जाएगा। वैसे भी आज फांसी नहीं हो रही थी उसको, और कुछ अखबारों में गलत निकाला जा रहा था कि आज हो रही है, आज नहीं हो रही। Bienvenidos al canal Crónicas Criminales. Si te apasionan los misterios inexplicables y los desafíos intrigantes, este es el lugar adecuado para ti. Bienvenidos a otro video lleno de enigmas siniestros e historias que captarán tu atención de principio a fin. Si te encanta resolver casos intrigantes y sumergirte en narrativas misteriosas, no pierdas tiempo y únete a nosotros en este momento. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de los misterios que vamos a explorar juntos a partir de ahora. Y por supuesto, si puedes darle me gusta al inicio del video, recuerda que marca la diferencia para que pueda seguir trayendo contenido envolvente para todos ustedes. Vamos a sumergirnos de lleno en otra jornada intrigante. Vamos allá. Hoy abordaré la historia de Surinder Kohli, un individuo indio asociado con incidentes de canibalismo. La narrativa de Surinder Kohli se remonta a 1970, cuando vino al mundo en un remoto pueblo anidado en las imponentes cordilleras del Himalaya. Pertenecía al grupo social conocido como Dalits, una parte de la población india que se encarga de ocupaciones a menudo rechazadas por otros. Es ampliamente reconocido que la sociedad india está profundamente segmentada en castas, y los Dalits ocupan el estrato más bajo de este sistema social. A menudo se les asignan tareas consideradas degradantes por gran parte de la sociedad, especialmente aquellas relacionadas con la higiene y la limpieza, funciones que muchos evitan por considerarlas humillantes. Los primeros años de su vida estuvieron marcados por una extrema privación, con dificultades financieras y la escasez de alimentos siendo constantes. Además de enfrentar estos desafíos, también tuvo que lidiar con situaciones de abuso sexual que lo marcaron profundamente, en particular un episodio protagonizado por un anciano residente de su aldea. Cuando alcanzó la edad de entre 10 y 11 años, se encontró con una realidad peculiar. Mientras que la mayoría de los indios sigue una dieta vegetariana, una minoría adinerada mantiene el consumo de carne. Esta demanda de carne llevaba a la necesidad de carnicerías, donde se encontró trabajando junto a su padre. Curiosamente, a pesar de su propio régimen vegetariano, se sumergió en el mundo de las carnicerías, realizando tareas de corte y desmembramiento de animales. A través de esta experiencia, adquirió un profundo conocimiento de las operaciones internas de una carnicería y sus complejidades. Con tan solo 13 años, decidió buscar una vida mejor y dejó atrás su pequeño pueblo.
Su trayecto lo llevó a Nueva Delhi, una metrópoli vibrante y bulliciosa. En medio del bullicio de esta ciudad, encontró una nueva oportunidad de trabajo que prometía una vida más cómoda. Así fue como su camino se cruzó con el de Moninder Pander, un hombre de gran riqueza. La historia se desenvuelve en Nueva Delhi, un escenario de marcados contrastes. Moninder Pander era conocido por sus excentricidades, a menudo llevadas a cabo en una lujosa mansión. Allí vivía una vida de excesos, rodeado de prostitutas y fiestas tumultuosas. Surinder Kohli, un joven tímido e introspectivo, encontró empleo bajo el extravagante empleador, pasando desapercibido a la sombra de Pander. Sin embargo, detrás de esa fachada de opulencia, un incidente marcó un punto de inflexión. Kohli, después de una boda en su pueblo natal, dejó a su esposa atrás mientras regresaba a la ciudad. Su comportamiento evasivo hacia su esposa reveló un lado oculto de su personalidad. Mientras Kohli se sumergía cada vez más en la vida que llevaba Pander, el contraste entre su humilde existencia y las excentricidades de su jefe comenzó a destacar. El año era 2005 y la región presenciaba la constante desaparición de niños. Familias extremadamente pobres perdían a sus hijos sin dejar rastro, y el llamado a la policía resultaba en indiferencia. Estos niños eran considerados desechables, víctimas de la cruel discriminación debido a su origen socioeconómico. El sistema fallaba en proteger a los más vulnerables. Kohli, proveniente de una realidad diferente, se vio inmerso en un mundo desconocido. Antes acostumbrado a la sencillez, ahora estaba expuesto al derroche y la ostentación de Pander. Mientras este último estaba fuera del país, Kohli aprovechó la oportunidad para recrear el estilo de vida de su jefe. La mansión, antes escenario de fiestas escandalosas, se convirtió en su zona de confort. En este contexto, apareció una niña llamada Payol, con tan solo 12 o 13 años. Su último empleo fue en la mansión, empleada por Kohli, bajo la afirmación de que Pander la había contratado. La trama se adentra en el año 2006, cuando Payol desapareció misteriosamente. La mansión fue escenario de investigaciones insatisfactorias, generando indignación en la población local. La frustración creció, ya que muchos niños continuaban desapareciendo sin que nadie asumiera la responsabilidad. Frente a la inacción policial y la falta de recursos, la situación llevó a un grupo de residentes a tomar medidas drásticas para resolver el caso. Sin opciones, decidieron buscar ayuda de una periodista independiente, quien también se sentía conmovida por la situación. Sin embargo, todos estaban comprometidos a garantizar que el enfoque fuera único y auténtico. Así fue como lanzaron su propia investigación. Esta acción comunitaria fue un reflejo de la frustración general. Con la reputación de la policía y los medios en entredicho, los residentes decidieron unir fuerzas. Impulsados por el hedor nauseabundo que se cernía sobre una mansión cercana, se unieron para enfrentar la creciente serie de desapariciones de niños en la región. La población tenía razones para creer que algo siniestro estaba ocurriendo. Mientras exploraban las entrañas del alcantarillado de la mansión, el grupo de voluntarios hizo un descubrimiento impactante. Entre los desechos fétidos encontraron rastros macabros, fragmentos de huesos, vísceras, manos e incluso cráneos. Era un testimonio terrible de que los niños desaparecidos estaban de alguna manera vinculados a ese lugar sombrío. La inquietante escena los obligó a enfrentar la aterradora realidad de lo que tenían delante. Frente al horror del descubrimiento, la policía ya no pudo ignorar la situación. Las pruebas eran espantosamente claras y la investigación tomó un nuevo rumbo. La revuelta de la población, inicialmente pasada por alto, cobró fuerza a medida que emergía la horrenda verdad. Protestos enardecidos y la búsqueda de justicia por cuenta propia cobraron impulso, con la comunidad buscando explicaciones y reparaciones. Era una narrativa de lucha contra la impunidad, donde la acción colectiva se volvía crucial. La búsqueda de respuestas se convirtió en una batalla por la justicia, mientras que las conexiones entre la cabaña y las desapariciones se volvían innegables. La comunidad,
una vez ignorada, ahora se negaba a ser silenciada. Lo que comenzó como un intento desesperado por descubrir la verdad, pronto se transformó en una incansable búsqueda de revelaciones y castigos. La historia de la lucha contra el olvido y la negligencia apenas comenzaba a desplegarse. Cuando las autoridades comenzaron a adentrarse en el interior de la cabaña, además de los detalles que ya mencioné anteriormente, se encontraron rastros humanos en el lugar. Entre los objetos había sandalias y pantalones cortos infantiles, rápidamente reconocidos por la familia como pertenecientes a los niños desaparecidos. En ese momento, tanto Moninder como Collie fueron llevados a la comisaría. Mientras tanto, la población expresaba su descontento y protestaba incansablemente hasta que la CBI, equivalente al FBI en la India, se hizo cargo del caso. La razón de esta intervención era clara: la desconfianza en la policía local, marcada por la corrupción y la inacción ante la situación, especialmente debido a la influencia financiera de Moninder. La presión popular culminó en la intervención de la CBI en la escena. Los agentes policiales involucrados originalmente en el caso fueron apartados, siendo que 6 de ellos enfrentaron el despido. Estas medidas se tomaron después de confirmarse que una acción e investigación oportunas por parte de la policía podrían haber evitado que la situación alcanzara las alarmantes proporciones que finalmente adquirió. Una de las mayores incógnitas por resolver giraba en torno al misterio que envolvía el interior de aquel bungalow. ¿Serían ambos individuos igualmente responsables o quizás solo uno de ellos? Los velos que ocultaban los eventos comenzaron a disiparse, pero ¿cómo descifrar el enigma que se desarrollaba ante todos? Para arrojar luz sobre estos enigmas angustiantes, se convocó a expertos en psicología para contribuir. La investigación, intrincada en su naturaleza, se extendió durante varios días debido a la profundidad del caso. En el año 2009, finalmente comenzó el juicio, marcando un nuevo capítulo en la saga. A medida que los detalles emergían, surgían nuevas piezas del rompecabezas. Se reveló entonces que Collie había admitido atracción por niñas jóvenes, utilizando el engaño de dulces y juguetes para atraer a niños de 3 a 15 años. Una red de horrores se extendía hasta el enigmático bungalow. Allí los llevaba en un siniestro ritual, y así, un abismo de perversidad se abría. En momentos de absoluta agonía, el niño era sometido a situaciones innombrables. Las paredes de aquel recinto guardaban los secretos de los actos abominables. Algunas almas inocentes eran capturadas por el abismo, mientras que otras de algún modo lograban escapar. En los momentos más oscuros de la narrativa, la descripción impactante de sus acciones cobra relevancia. Informes indican que su crueldad no conocía límites. Cuando se enfrentaba a la imposibilidad de encontrar satisfacción, sus actos alcanzaron un nivel de horror inimaginable. Inicialmente, la violencia llegó a extremos perturbadores, involucrando el desmembramiento de las víctimas en múltiples partes. A medida que el tiempo pasó, la brutalidad evolucionó hacia una forma aún más macabra. Lo que ya era terrible resultó insuficiente para él. Sorprendentemente, reveló que no bastaba con quitar la vida a las víctimas y desmembrarlas. Un deseo extraño lo consumió, el deseo de consumir los cuerpos. En este punto, además de quitar vidas, comenzó a transformar los cuerpos en ingredientes para sus horribles comidas. Cocinar y comer partes de las víctimas se convirtió en parte de su ritual mórbido. La historia avanza y el escenario se vuelve aún más inquietante. Su casa, antes un lugar de apariencia común, ahora esconde las huellas de sus acciones sádicas. Tenía un método específico para deshacerse de lo que quedaba de las víctimas. Los detalles mórbidos siguen saliendo a la luz. Este ciclo cruel de arrebatar vidas, desmembrar, cocinar y comer se repitió de manera terrible en al menos 19 ocasiones. El horror alcanzó a los más vulnerables, niños con edades entre 3 y 15 años, cuyas vidas fueron interrumpidas de manera brutal. La magnitud de su violencia es incomprensible, y la sociedad clama por justicia para las víctimas inocentes. Además de estas víctimas, los informes también señalan la inclusión de prostitutas en su macabra lista de muertes.
La oscuridad que él representaba hizo que incluso la edad de las víctimas se volviera incierta. Algunas eran niños que, en circunstancias terribles, terminaban involucrados en actos de prostitución cuando eran mayores. En este sombrío escenario, ninguna familia pudo escapar del impacto devastador de sus crueles acciones. La tristeza, la ira y el duelo se convirtieron en los hilos invisibles que conectan todas las historias truncadas. Frente a la magnitud de esta tragedia, la búsqueda de justicia se convierte en un imperativo innegable, mientras la sociedad lucha por comprender la extensión total de su depravación. Entonces, los detalles permanecen envueltos en misterio. Lo que se ha establecido es que hubo un total de 19 víctimas. Notablemente, Colley nunca incriminó a Moninder en relación con estos horribles actos que perpetró. Afirmaba categóricamente que actuaba cuando Moninder no estaba presente. Durante el análisis psicológico de Colley, surgió una actividad intrigante. Se le pidió que hiciera un dibujo. Por lo general, una persona dibuja individuos de su grupo de edad. Sin embargo, Colley dibujó niños con edades entre 3 y 15 años. Una intensa fijación en niños de este grupo de edad se hizo evidente. Destaco que Moninder tenía la costumbre de llevar consigo a varios niños a un bungalow, donde ocurrían eventos perturbadores. Esta práctica era posible debido a su condición económica considerable, en contraste con la situación económica de los niños involucrados. Este desequilibrio facilitaba la comisión de estos terribles crímenes. Una psicóloga, en una entrevista, reveló que Colley había reprimido sus deseos sexuales durante un largo periodo. Sin embargo, la visión de la vida que llevaba Moninder, llena de indulgencias, parece haber sido el disparador que desencadenó la serie de eventos siniestros que siguieron. En 2009, tuvo lugar el juicio que llevó a la condena a pena de muerte por ahorcamiento. Sin embargo, es importante destacar que el desarrollo del caso en 2010 trajo un giro sorprendente. Moninder, quien era el individuo con recursos financieros, fue liberado sorprendentemente en ese año, basado en la falta de pruebas sustanciales que lo vincularan al crimen. En contraste, Colley permanece hasta el día de hoy en el corredor de la muerte, un entorno que convive con la incertidumbre. A pesar de la atmósfera desafiante, Colley es ampliamente reconocido como un prisionero excepcional, que no solo cumple su condena, sino que también se destaca como un modelo a seguir dentro del sistema penitenciario. Su comportamiento y actitud ejemplares no niegan, sin embargo, la ausencia de cualquier indicio de remordimiento por las acciones cometidas. Es importante destacar que su reacción se mantuvo inquebrantable, con excepción de un episodio específico. La única ocasión en que se dejó llevar por la emoción y las lágrimas fue evocada por preguntas sobre sus hijos. En el momento en que las investigaciones comenzaron y se llevaron a cabo los arrestos, las autoridades se dirigieron al pueblo natal y al lugar donde Colley creció. Además, también visitaron el pueblo donde él llevaba su vida de casado. Surgió un descubrimiento perturbador. Su esposa, que permanecía en el pueblo, había dado a luz recientemente a un hijo de Colley. Sí, has oído correctamente. En medio de sus actos atroces, él había embarazado a su esposa. Sin embargo, sorprendentemente, la esposa afirmó que nunca presenció en él ningún comportamiento que indicara trastornos sexuales. Según ella, él era un esposo atento y un padre amoroso para sus hijos. En medio de la escalofriante secuencia de hechos, el momento más singular fue cuando Colley derramó lágrimas, y fue cuando mencionaron a sus propios hijos. Y luego, durante una entrevista posterior, una psicóloga arrojó una luz aún más inquietante sobre la mente de Colley. Según ella, si fuera liberado, él reveló que su deseo era repetir sus actos, quitando más vidas infantiles y devorándolas. La psicóloga subrayó que Colley demostró cero remordimiento por sus acciones y afirmó que para él, esos actos terribles representaban una de las sensaciones más placenteras que había experimentado. Este oscuro escenario reveló un retrato aterrador de la mente de un asesino en serie, una historia que no solo eriza la piel, sino que también arroja luz sobre la naturaleza profundamente compleja e inquietante de la psicología humana.
Y así concluimos otro fascinante descenso a las sombras del mundo de los crímenes y misterios. Si quedaste intrigado por las vueltas sorprendentes, los enigmas y las cautivadoras narrativas que exploramos aquí en el canal Crónicas Criminales, no pierdas la oportunidad de unirte a nosotros en este viaje continuo. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ningún episodio electrizante que está por venir. Cada caso, cada detalle investigado minuciosamente, depende de tu apoyo para seguir ocurriendo. Deja tu like, porque eso es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido de calidad y meticulosas investigaciones para ti. Los comentarios también son esenciales. Comparte tus teorías, opiniones e ideas. Tu participación hace que esta comunidad sea aún más rica y llena de energía para descifrar los mayores enigmas criminales. Recuerda, producir videos tan cautivadores como este es un desafío, pero con tu apoyo podemos seguir explorando las historias que despiertan nuestros instintos investigativos. Así que no pierdas tiempo. Si aún no eres parte de esta comunidad apasionada por los misterios y crímenes intrigantes, haz clic en el botón de suscripción, activa las notificaciones y deja tu huella en los comentarios y likes. Juntos, revelaremos los secretos más complejos del submundo criminal. Hasta el próximo video, detectives.